Diputado, en estos días, pues vaya, ustedes seguramente deben de estar teniendo bastante trabajo y una agenda muy cargada por todo esto que se ha estado comentando de la reforma electoral que pues todavía no se ha discutido, no se ha votado al menos, digamos, en los plazos del proceso legislativo, que deben de estar calendarizados, aunque ya se ha comentado sobre ello en mesas de trabajo, y el tema del presupuesto. Pero en el caso de la reforma electoral, ¿cómo van los trabajos? ¿En qué etapa están? Mira, yo creo que hay que hacer un recuento. Pues ciertamente es una reforma que no se ha votado, pero es un tema ya muy discutido. Incluso, como dijeron en la cocina, ese arroz ya se quemó, no ya se coció, ya se pasó, ya se quemó. A ver, primero llegaron más de 100 propuestas seguramente a la Cámara. La única a la que le dio difusión el grupo de mayoría, el grupo de poder, pues fue a la reforma más tóxica, a la que buscaba destruir prácticamente al INE como lo conocemos, la reforma que envió el Ejecutivo. Existieron parlamentos abiertos, o sea, hubieron al menos en el ejercicio de parlamento abierto, solo el que hicieron las comisiones, fue una discusión larga. Pero te quiero decir que prácticamente el 90% de los expertos nos advirtió de lo dañino que podía ser ejecutar una reforma de esa naturaleza, y ya estamos, digamos, en una etapa en la que existen dos caminos. Una, o abrimos un diálogo franco, abrimos un diálogo en donde todas las partes admitan que el otro también tiene una propuesta, que el otro también tiene una versión y que el otro no va a ceder sus votos simplemente porque el presidente lo quiera a costa de nuestra democracia, o pues se vota y la suerte que hasta hoy se ve en el escenario es que se va a enterrar esa reforma por dañina, por tóxica, porque no le sirve a nuestra democracia. Y yo creo que solo un grupo necio, sabiendo que va a perder esa votación y sabiendo que no está construyendo nada, pues se avienta a hacerlo. Y parece que ese va a ser el destino. ¿Y por qué digo que es tóxica? ¿Por qué digo que destruye el INE? Aunque ellos digan que no, ¿por qué digo que no le sirve al país? Mira, en primer lugar, no solo le cambian el nombre al instituto como han tratado de decir, lo que hacen es cambiar la composición del Consejo Ciudadano del INE. Y lo primero que hacen es quitar a todos los que están, y apelan a que a eso los pusieron en años anteriores. Bueno, en primer lugar, nuestro instituto tiene un diseño escalonado para que el poderoso en turno, hoy Morena, no pueda poner a todos los consejeros, aún teniendo el poder que tienen. Es decir, que si existiera el caso, voy a hablar de ficción, no vayan a pensar que hablo ahorita como está el Congreso, si existiera el caso que tenemos un superpoderoso y un grupo de levantadeos que nada más hace lo que él diga, pues puede acceder, digamos, a cierta influencia, pero no puede cooptar todo el instituto. Pero Morena dice, oye, es que nosotros no tenemos nada que ver con ese instituto. Bueno, es que eso es mentira, porque ahorita hay 11 consejeros y en la legislatura anterior Morena tenía mayoría calificada, que ya la perdió, que ya se la quitó la ciudadanía. Y de esos 11 consejeros, la mayoría calificada de Morena en la legislatura anterior le valía para votar a 4 integrantes de ese consejo. Entonces, me parece alarmante decir que esta era su máxima prioridad, cuando teniendo las 2/3 partes en la legislatura anterior, en vez de hacer esta reforma, lo que hicieron fue imponer su mayoría para poner a 4 consejeros. Sí, justamente estábamos platicando de que el presidente de la República argumenta que la democracia en cuanto a las elecciones y todos los procesos que se viven le cuesta muy caro al país, se gastan millones, se les da millones a los partidos, y que también los consejeros ganan millones, la nómina dice que es muy grande, ¿no? Entonces, eso es lo que argumenta el presidente. ¿Cómo ves esto? Te lo comento de manera muy concreta, muy breve, en 3 puntos. Primero, solo un tonto, un torpe, dirían un idiota, es capaz de cortar un árbol porque tiene una manzana podrida. A ver, no existe democracia más cara que la que no existe. No hay nada más caro para los ciudadanos que vivir fuera de una democracia, que vivir en una dictadura, que vivir en una tiranía, que vivir sin reglas claras, sin poder elegir a sus autoridades. Veamos lo que pasa en algunos países de América Latina,
cuando algunos de sus presidentes han decidido ignorar a sus instituciones. Eso es lo más caro que hay. Quedaron sin democracia. Segundo, no hay partido político. Ya no te digo en México, en Latinoamérica y no sé, probablemente en el mundo, que reciba más dinero que Morena. Y eso de que regresan el dinero es una farsa, no han regresado un peso. Son unos bandidos mercenarios del erario público y que quieren engañar a la gente. Han adaptado las reglas para hacer de Morena el partido más rico de este país y del mundo probablemente. Y por último, en cuanto a los sueldos, es mentira que no se pueda hacer de otra forma que desapareciendo al INE. A ver, yo estoy de acuerdo en regular los sueldos de todos los funcionarios. Mira, fui uno, no estoy seguro si el único diputado de toda la oposición que votó a favor de la reforma constitucional para establecerle límite a los sueldos de los funcionarios. Yo sí voté esa reforma a favor, pero también establecimos un mecanismo constitucional para darle cumplimiento a una sentencia de la Corte que le había puesto límites al Poder Ejecutivo para no pasarse de lanza con los autónomos, y ese es el único requisito para que la reforma constitucional entrara en vigor. Pero como a este gobierno le causa ronchas cumplir con la ley, no han cumplido ese transitorio, que es lo único que tienen que hacer, no han cumplido con esa sentencia de la Corte y por eso no entra en vigor realmente a fondo esa reforma constitucional. Quieren ponerle tope realmente al sueldo de cualquier funcionario, que cumplan con lo que les ha dicho la Corte. Tiene más de 2 años esa votación y no han hecho absolutamente nada. Si quieren limitar sueldos de funcionarios, al menos de mi parte, van a encontrar toda la voluntad porque ya lo he hecho. Pero si lo que quieren es argumentar el tema de los sueldos para cortar prácticamente con nuestras instituciones democráticas, es una payasada y te voy a explicar por qué en números. Ellos dicen que van a ahorrar 24,000 millones de pesos, entre otras cosas, eliminando a todos los institutos electorales, es decir, al IEPAC y a todos los institutos locales, a todos los tribunales electorales locales, cambiando la forma en la que se elige a los consejeros y a los magistrados. A ver, es que el problema es que no han entendido que si quitan al IEPAC, van a tener que tener otra oficina, van a tener que tener más personal del INE o como le quieran llamar, van a tener que implementar nuevos mecanismos, nueva tecnología, y eso no lo están descontando de ese dinero. Pero además, mira, quieren que 60 personas salgan a hacer campaña para ser elegidos consejeros. ¿Y quién va a pagar a quién le va a costar toda esa organización? Bueno, al instituto. Y esos consejeros van a tener que hacer campaña. ¿Y quién les va a tener que dar recursos? Bueno, el mismo instituto, a menos que, claro, estén pensando en que sea el crimen organizado. No, el crimen organizado o el propio gobierno, o como dijera algún libro por ahí, el rey del cash. Y en este caso, los diputados, por ejemplo, de la bancada del PAN, ¿van a presentar contrapropuestas o de plano le van a decir no a esta reforma? Es que yo creo que existe en la narrativa un control tan fuerte de parte del gobierno que no nos ha permitido ver que el primer partido de oposición que presentó propuestas en materia electoral fue el PAN. El problema es que viene luego la del gobierno siendo absolutista y desapareció el instituto. ¿Qué proponíamos nosotros? Nosotros proponíamos segunda vuelta electoral para fortalecer la figura de la presidencia de la República. No cuestionamos la forma en la que fue electa esta presidencia. Es decir, Andrés Manuel López Obrador tuvo el 53% de los votos, un presidente, digamos, histórico por su forma de votación, y creemos que todos los presidentes deben de alcanzar esa mayoría. Nosotros proponíamos empezar a regular, por ejemplo, el voto electrónico, un tema fundamental para nuestra democracia, que es nulidad de elecciones por injerencia del crimen organizado. Hay sectores completos, territorios completos de este país en donde el crimen organizado controla las elecciones, pone a los candidatos, los amenaza, los baja de la contienda, y no estamos haciendo absolutamente nada. Esos son temas que son importantes para regular en nuestras elecciones. Lamentablemente, la polarización del todo y nada, la polarización del control absoluto y la búsqueda del gobierno por controlar, por cooptar nuestra democracia, por controlar a los consejeros, por controlar el instituto,
pues terminó en que su propuesta es absolutista y definitivamente en contra de nuestra democracia. No vamos a permitir ninguna reforma, lo hemos dicho y lo sostenemos, no van a tocar al INE, lo vamos a defender, esta reforma no va a pasar. Diputado, para finalizar, preguntarle si confían en que esta resolución que usted está mostrando ahorita de que al menos en el PAN no va a haber votos para la reforma, del lado del PRI, del lado de otros partidos de la oposición, ¿confían en que también va a haber un bloque que contenga esta reforma electoral que se pretende de parte de Morena? Y también preguntarle, el próximo año que salen pues Ciro Murayama, que sale Lorenzo Córdoba, pues Morena tendría también la oportunidad de quedarse con la presidencia del INE. A ver, contesto las dos. Yo estoy convencido de que esta reforma no va a pasar. Incluso rumoran los pasillos, hablan las paredes de la Cámara de Diputados, sobre todo en referencia a los partidos chicos, unos más pequeños que otros, aliados de Morena. Sí, PT Verde, pues muchos de ellos tampoco quieren esta reforma porque debilita la competencia futura. Es decir, este golpe que pretende Morena darle a la democracia solo le sirve a ellos, no le sirve ni siquiera a sus aliados. Es una porquería de reforma. Luego viene, como dices, la elección de 4 consejeros, incluyendo la presidencia del instituto. Morena tiene mayoría, por eso decía que es una farsa el hecho de decir quiénes ponen o no a los consejeros o qué gobiernos. Van a haber pasado 8 de 11 consejeros siendo elegidos durante este sexenio, lo que ningún presidente había tenido en su sexenio. Pero afortunadamente se requiere de mayoría calificada, es decir, se necesitan 2/3 partes. Morena va a tener que salir obligatoriamente al diálogo o el proceso va a concluir como concluyen los procesos internos de Morena, es decir, en tómbola. Sería desafortunado no llegar a un acuerdo y que terminara en un proceso de esa naturaleza. Yo soy de la idea, estoy convencido que lo que sigue después de votar en contra de esta reforma, después de desecharla, porque además me parece una necedad, insisto, votarla, se sabe que no va a fructificar y aún así quieren ir al desencuentro. Lo que sigue después es ser sensatos, buscar la reconciliación, buscar el diálogo, porque tenemos que elegir a 4 consejeras y consejeros, incluyendo la presidencia del instituto. Y yo soy de la idea de que si no fortalecemos los lazos que nos permitan fortalecer a su vez la democracia, vamos a continuar debilitando, demeritando y cuestionando un valor sagrado de nuestro país, que es la vida en democracia con respeto a las instituciones. Vamos, en tiempos futboleros lo puedo decir, con respeto al árbitro y que sin ningún equipo quiera controlar las decisiones de quien marca las reglas. Diputado, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, que disfruten el fin, que disfruten la carrera del Checo. Vamos por ese segundo lugar y por supuesto con la inauguración del Mundial. Les mando un abrazo a todos a sus casas.